Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Primera, Ucrania asegura que Rusia está preparando una nueva contraofensiva para finales de mayo o principios de junio. Por eso desde el gobierno insisten en que se acuerden nuevos envíos de sistemas de defensa antiaérea. Kiev cree que ese ataque podría tener como objetivo Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. Segunda, detenidas 2 personas en una operación contra el blanqueo de capitales vinculado al régimen de Venezuela. Entre los arrestados está un empresario venezolano cuyo padre está investigado en Estados Unidos por blanquear más de $1.000 millones procedentes de la petrolera estatal PDVSA. Además, la Policía Nacional ha practicado 4 registros en zonas de lujo en Madrid. Tercera, la Guardia Civil detiene a un hombre de 30 años por una supuesta agresión sexual a una mujer en Totana, Murcia. La primera investigación apunta a que el agresor la abordó mientras ella hacía senderismo. La víctima empezó a gritar. Una chica se acercó para saber qué estaba pasando, momento que aprovechó para escapar. Y cuarta, Sanidad y las comunidades autónomas pactan crear un grupo de trabajo para tratar las listas de espera en los servicios públicos. La idea es realizar un diagnóstico para poder saber cuánto espera el paciente, qué espera concretamente y las prioridades a tener. Escuchas la linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. Si eres de la década de los 60, 70, seguro que recuerdas cómo se fumaba en las salas de cine, en el trabajo, en el avión, en la consulta del médico. Bueno, y eso nos parecería imposible. Quién sabe si el hecho de ver gente fumando en las terrazas también va a ser casi ya una imagen del pasado. Hoy era el día clave para el plan antitabaquismo que pretende sacar adelante el Ministerio de Sanidad. A pesar de las reticencias iniciales de muchas autonomías, la propuesta final de Mónica García, la ministra, ha salido adelante con el consenso de todos. Creo que el paso histórico que damos hoy y que se tendrá que materializar, insisto, en las diversas iniciativas legislativas que a partir de ahora tendrán que ponerse en marcha, pues creo que nos va a llevar a tener un país más sano, que nos va a llevar a tener más calidad de vida en nuestra vida. Asunto importante. Una cosa es el plan y otra muy distinta la ley. La ministra de Sanidad ha presentado un plan a las comunidades y deja en sus manos aplicarlo o no. Sin embargo, su intención es convertirlo en obligatorio, o sea, en ley. Para eso todavía tiene que pasar por el Parlamento. De momento no se ha informado de cuándo se pretende iniciar el trámite. En cualquier caso, ¿qué contempla el plan? Enseguida te cuento los detalles, pero básicamente lo más importante es ampliar los espacios libres de humo. Se hablaba de prohibir fumar en las terrazas, en las playas o en los coches privados, si viajaban embarazadas o niños. Pero este último punto finalmente no se ha incluido. Elena Andradas es directora general de Salud Pública de Madrid. Desapareció de la última versión del documento que nos enviaron la parte de prohibición de consumo de tabaco en vehículos particulares o delante de embarazadas. ¿Por qué había tantas comunidades en contra de un plan que a priori parece positivo? ¿Cómo afecta esta medida, por ejemplo, a los estancos y a los fumadores? Bueno, vamos a intentar responder a estas preguntas. Uno de cada 4 españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. 1 de cada 4. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos, por lo que está claro que estamos hablando de un vicio caro. Fumo unos 15 cigarros, yo creo, más o menos al día. Hay algunos que los tengo ya medidos las horas a las que lo hago. El café de por la mañana, el de después de comer o el de después de cenar, el de antes de irme a dormir. Pero los demás son un poco, coges hábitos como después de salir del metro. A medida que pasan los años se van poniendo coto al fumador. Se prohibió fumar en espacios cerrados, se alejó a los fumadores de los hospitales o guarderías. Ahora, como se hizo en plena pandemia, la vista está puesta en las terrazas. Hace un momento has escuchado a Arturo, pero otro ejemplo es María. Ella intenta reducir el consumo y ahora fuma solo en situaciones de mucho estrés. Así que no ve del todo mal las decisiones de sanidad. La decisión de que no dejen fumar en las terrazas me parece comprensible. Es faena para nosotros, pero bueno,
puedo entender que hay gente que no pueda soportar el olor. Me fastidia de que no sé dónde voy a fumar, pero bueno, que lo entiendo por la gente, es comprensible. Arturo está en contra. María Regañadientes, a favor. Esta división de opiniones también la encontrábamos hasta hace unas horas en las comunidades autónomas. Ayer por la noche, solo 5 se adherían al plan: Cataluña, Canarias, Navarra, Asturias y País Vasco. El resto decía que no estaba de acuerdo. La respuesta de la mayor parte de las comunidades autónomas fue que el procedimiento que nos estaban proponiendo de votación no era el adecuado. Este es un procedimiento que no está contemplado en los reglamentos de funcionamiento de la Comisión de Salud Pública, de manera que no podíamos votar nada. Y ayer por la tarde el mismo Ministerio reconoció por escrito que el procedimiento que nos habían planteado no era el correcto. Las comunidades se quejan de que Sanidad había pecado de precipitación para sacar adelante el plan y de falta de concreción, ya que el plan no tiene dotación económica ni calendario de ejecución, de momento. Bueno, a raíz de la queja de las autonomías, el Ministerio ha rectificado, asegura que sí dotará tanto de presupuesto como de calendario, pero no ha especificado ni cuánto ni cuándo. Finalmente, también ayer por escrito nos comunicaron que iba a haber una disponibilidad de fondos que nos irían informando para promover determinado tipo de acciones, pero no tenemos más información. Todas las comunidades están de acuerdo, pero discrepan en el cómo. Otra de sus peticiones era que lo recaudado por la subida de precios del tabaco, previo pacto con Hacienda, fuese destinado a medidas contra el tabaco. En este asunto el Ministerio también ha cedido. Julio García es consejero de Sanidad de Galicia y habla en nombre de las comunidades del PP. Es mucho más fácil para todos salir de la reunión sabiendo que todos estamos alineados, que todos coincidimos en el qué y en el cómo, que irnos a la reunión pensando que, aun estando de acuerdo en el qué, aspectos de formas o aspectos, algunos de fondo, pues nos impedían llegar al acuerdo. Creo que eso es un día bueno e importante para todos y agradecemos al Ministerio y a las comunidades autónomas el trabajo que han hecho en estas largas horas de reunión. No es que las comunidades estuvieran en contra, todas apoyaban la iniciativa de reducir el tabaco, pero criticaban la forma. Solventada la disyuntiva política, sin haber preguntado, por cierto, a las tabacaleras, los estancos o a la hostelería, otra derivada de este asunto son los famosos vapor, el tabaco calentado. Según se ha pactado, la legislación se equiparará a la del tabaco convencional. Hablamos de 2 formas de fumar relativamente nuevas, pero que se han puesto muy de moda, sobre todo entre los más jóvenes, y también entrañan riesgos. Andrés Zamorano es coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Los vapor no emiten vapor. El vapor es una traducción del inglés. El vapor no es vapor de agua. Lo que se emite son aerosoles. La definición de aerosoles es suspensión de partículas sólidas o líquidas que llevan estas sustancias tóxicas y cancerígenas, y también está demostrado que hay vapeadores de segunda mano. Independientemente de cigarros convencionales, vapers o tabaco calentado, hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana. Tú cuando estás fumando realmente, si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar, realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Entonces separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación, pero cuando empiezas a dejar de fumar te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual. Una muestra de que se fuma más por adicción que por gusto es que 2 de cada 3 admiten que les gustaría dejarlo. Aproximadamente la mitad de los fumadores lo intentan, pero no lo consiguen. Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia y desodorante. Esta adicción y las consecuencias para la salud, recordemos que causa más de 8 millones de muertes al año directamente en el mundo, ha hecho que Sanidad quiera endurecer la ley antitabaco. Como te contaba al principio, la ministra, Mónica García, ha explicado que el documento es una hoja de ruta, pero de momento no se sabe dónde se prohibirá el consumo de tabaco, más allá de alguna idea que todavía tiene que materializarse. El doctor Francisco Pascual es el presidente del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo. Doctor Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. A bote pronto y reconociendo que nos faltan muchas cosas por saber, ¿qué le parece esto? Pues necesario y que ya tardábamos en tenerlo. Porque, lógicamente, yo creo que la salud debe de estar por delante de otras circunstancias
el consumo de tabaco en España pues tiene cifras de epidemia, porque has comentado la mortalidad mundial, pero en España son más de 50.000 personas que fallecen cada año, y la relación con enfermedades cardiopulmonares y con cánceres es más que evidente. Si no se toman medidas, pues al final no conseguiremos los objetivos que tenemos consensuados a nivel europeo y con la OMS de disminuir la prevalencia del tabaquismo. Y estas medidas que propone el Plan Integral de Tabaquismo son medidas lógicas y con evidencia científica para lograr estos objetivos. Pregunta muy concreta que falta por ver cómo consta en la ley cuando se desarrolle. Si alguien está fumando en una terraza y yo estoy en la mesa de al lado, ¿ese humo molesta o no es que moleste, sino que perjudica de verdad? Bueno, no es que moleste, es que está calculado que el humo, que el ambiente que hay alrededor de las mesas de una terraza es entre 2 y 8 veces superior al límite estándar que no sería tóxico, con lo cual realmente estamos provocando que la persona que está al lado sea un fumador pasivo. Y sabemos qué pasa con los fumadores pasivos, porque al final también padecen enfermedades, ¿no? Es una medida más que lógica y se debería de prohibir taxativamente fumar en las terrazas. Entre otras cosas, porque lo que se pretende, además de favorecer la salud de los usuarios de la hostelería, es proteger a los propios trabajadores, que son los más perjudicados porque pasan más horas alrededor de este ambiente tóxico. Pues ahora que lo dice, doctor, me estoy acordando de mi padre, que en paz descanse, toda la vida trabajando detrás de una barra. Ojo, no hace tanto, cuando se fumaba como carreteros, tanto dentro como fuera del bar. Imagínese lo que respiró y cómo tenía acá al final las venas, bueno, absolutamente todo. Pero en fin. Está claro que en un espacio abierto la concentración no es tan elevada, pero lo es decir, está diciendo de niveles tóxicos hasta de 8 veces lo que sería el gold estándar. Ya. Prohibición de fumar en el coche, eso parece que se ha frenado. Pero es verdad que cuando uno entra en un coche de un fumador dices, aquí huele a tabaco. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Bueno, yo de entrada no sé si se ha frenado o no se ha frenado. Eso parece, no lo sé. Bueno, por eso digo, eso parece porque tampoco las medidas estaban suficientemente claras en el Plan Integral de Tabaquismo para decir exactamente lo que se iba a hacer, porque se estaba pendiente luego del desarrollo de la ley. Pero cuando tú me hablas de un espacio tan cerrado como es un coche, yo te diría que esto entraña varios riesgos. Primero, cuando entras huele mal, ¿no? Sí. Pero además hay otra condición, es decir, si una persona está conduciendo y fumando, tiene una tarea distractora que puede provocar accidentes. Y lo hemos visto a veces, que te puede caer hasta la colilla y te lo tienes que encender, etcétera. Más allá de esto, si encima estás fumando y hay gente en el coche, se están tragando el humo en un espacio muy cerrado, con lo cual la concentración tenemos con las terrazas, pero multiplicado por 100. Claro. Y luego hay algo que yo creo que debemos de tener en cuenta. Esta prohibición, como tú dices, o regularización, a mí me gusta hablar de regularización de los espacios, porque a nadie le van a prohibir fumar. Yo creo que esto lo debemos de tener claro, porque no es una ley coercitiva, sino a favor de la salud, ¿vale? La que emane del Plan Integral. Pero no nos olvidemos del humo de tercera mano. Es decir, en un espacio cerrado, estos tóxicos del cigarrillo quedan impregnados en la tapicería del coche, con lo cual nitrosaminas, metales pesados, cadmio, polonio, están ahí. Están ahí y yo no subiría a un familiar mío a respirar en un espacio cerrado, aunque no se esté fumando en ese momento. Ya. Porque como tú dices, no es que queda solamente el olor, quedan sustancias tóxicas. Claro. Y además, todos entendemos que se prohíba la utilización del móvil en el coche, que nos obliguen a llevar el cinturón de seguridad, que se prohíba correr a más de cierta velocidad, porque eso lo hemos integrado como algo que es malo para la salud, porque puede provocar accidentes, ¿no? Esto sería lo mismo. Es decir, yo creo que no es ninguna barbaridad. Proteger la salud nunca es una barbaridad. Esto es como lo de las cortinas de los hoteles antes, que entrabas y decías, aquí han fumado, pues lo mismo. Y la última, doctor, ¿qué le merecen los vapers? Mira, los vapers no son inofensivos. Los vapers son
unos artilugios, por denominarlo de alguna forma, que algunos contienen nicotina. Si contienen nicotina, pues van a provocar una adicción. Lo habéis dicho en la introducción, ¿no? Es una sustancia adictiva muy potente, con lo cual, vamos a originar un trastorno adictivo que no deja de ser una enfermedad. Pero es que además los vapers no son inofensivos cara a la salud, porque está comprobado, y hay artículos científicos que así lo dicen, que provoca enfermedades respiratorias. El EVALI, por ejemplo. Estos aerosoles que comentaba en la introducción mi compañero Andrés Zamorano, pues lógicamente perjudican el aparato respiratorio de la persona. Iría a más. También algunos vapers, aunque no tengan nicotina, pueden contener alguna sustancia cancerígena, y se ha visto que algunos tienen nitrosaminas, que comentaba antes, ¿vale? Con lo cual, como no son inocuos, se tienen que regular. Pero pongamos un punto más, y es que hemos visto en las encuestas que ha hecho el Plan Nacional que los vapers son puerta de entrada al consumo tradicional de tabaco, y que algunos incluso hacen un consumo dual, es decir, vapean y fuman cigarrillos. Y el vapor ha producido un fenómeno importante, que ha sido la reducción en la edad de inicio en el consumo de vapor y luego de tabaco. Claro, ¿lo regulamos? Pues por eso el plan integral lo que intenta es poner al mismo nivel regulatorio puntos de venta, edad de tal, etcétera, que el mismo nivel que el tabaco tradicional. Medidas preventivas. Pues tomamos nota. Doctor Francisco Pascual, presidente del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo. Gracias por la consulta. A vosotros, por el interés. Buenas noches. Buenas noches. Cada 8 minutos y medio una persona fallece por culpa directa o indirecta del tabaco. En España tenemos 63.000 fallecimientos al año. A pesar de las campañas y las advertencias, muchos españoles siguen atrapados en la trampa del tabaco, más allá del plan propuesto por Sanidad. Hay otras medidas que podrían tenerse en cuenta. Por ejemplo, todos sabemos que hay diferentes marcas y cada una tiene un paquete de un color determinado. Josep Suelves forma parte de la Junta del Comité Nacional de Prevención contra el Tabaquismo y nos advierte de que una buena medida sería vender paquetes con colores neutros y comunes. Rotundamente sí, que en estos momentos hay una veintena larga de estados en todo el mundo que han adoptado el paquete neutro de tabaco. Todos los trabajos de evaluación que se han realizado muestran que el paquete neutro de tabaco es una fórmula adecuada para reducir el atractivo del tabaco, especialmente entre los jóvenes. Otra podría tener que ver con los vapers. Los vapeadores tienen sabores, unos melón, otros golosina. Una buena opción sería eliminar estos sabores porque también suponen un reclamo para los adolescentes. Un problema importante con estos dispositivos es que no más que facilitan la utilización por parte de los adolescentes. Más allá de la prohibición de las terrazas, hay otros detalles en el plan. Por ejemplo, se hace referencia al aumento de precios, a la ayuda para dejar de fumar, a la equiparación regulatoria entre productos convencionales y nuevos. Todos estaremos de acuerdo en que cuanto menos gente fume, mejor, pero ¿qué pasa con los estancos? No olvidemos que estamos hablando de un establecimiento del Estado que da trabajo a mucha gente, es un pequeño comercio. Si el Estado pretende eliminar paulatinamente el tabaco de nuestras vidas, ¿qué pasa con los estanqueros? Porque fue el Estado quien los puso ahí. Miguel Ángel Martínez es el presidente de la Unión de Asociaciones Estanqueras de España. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es muy fácil, muy fácil de hacer, no sé si de responder. Uh-huh. ¿Un estanco puede sobrevivir sin vender tabaco, Miguel Ángel? No, hoy por hoy no. Y después de haber estado oyendo un ratito a los diferentes oradores que has tenido en el programa, pues estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, empezando por los profesionales que nos dedicamos a ello, en que el tabaco o los vapers son malos para el cuerpo, ¿vale? Sí. Son dañinos para la salud. Eso es una obviedad que por mucho que se repita, yo creo que que lo sabemos todos, desde el joven hasta el más mayor. Uh-huh. También entiendo que se puedan muchas veces enmascarar en palabras de regulación o de prohibición. No es prohibir, es regular, no es regular. Yo me gustaría más que se educaría
que se gastaría más dinero la administración en educar y decir que ese producto legal, sea el cigarrillo convencional o sea un vapor, ese producto legal del cual diferentes ministerios, sobre todo el Ministerio de Hacienda, recauda una cantidad inmensa de euros, de miles de millones de euros, pues bueno, pues yo creo que tendríamos que empezar por educar para que las futuras generaciones consuman o dejen de consumir el tabaco, consuman menos tabaco o dejen de consumir el tabaco. El estanco, hoy por hoy, no podría sobrevivir sin vender tabaco. Te vuelvo a repetir, es un producto legal. Es que es como si me preguntarías, ¿podría un bar, un restaurante sobrevivir vendiendo poniendo las comidas, los menús con agua? Sí, sin vino ni cerveza. Claro, exactamente. O sea, quiero decir eso. Podemos decir prohibir, regular, podemos decir muchas cosas, pero al final y tenemos que siempre mirar al vecino para saber las cosas. En el aspecto de la cajetilla genérica, los espacios sin humos, tenemos bastantes ejemplos, llevamos muchos ejemplos que por un lado se nos dice, no, son formas. Y no es verdad, no baja el consumo porque se ponga una cajetilla genérica, lo tenemos comprobado en Francia, en Australia, lo tenemos comprobado en otros lados, perdón. Sí, no, te iba a decir, Miguel Ángel, que lo que a lo mejor sí baja el consumo y por lo tanto vuestros resultados, una caída, es a raíz de esta ley, siempre puede frenar, ¿no? ¿Prevéis que caiga más todavía vuestras ventas? Puede ser posible, tocarías muchos factores, no solamente al estanco, tocarías a la hostelería, tocarías el turismo. Y nos recordamos todos, España, lo importante que es el turismo, las terrazas, en toda la costa mediterránea, en todas las costas que tenemos en España, en todas esas terrazas de chiringuitos, de bares, entonces claro que caería hasta que, como ha pasado otras veces, se quedaría pausada. Caería lo que ha caído otras veces cuando ha habido otras normas como el pictograma. El pictograma son las fotografías esas desagradables que vienen, las leyendas, lo de fumar mata, no sé qué. Siempre cae un poquito. ¿Por qué? Porque gracias a Dios educamos a nuestros jóvenes para decirles que hay consumos que son dañinos para la salud. En este caso, el consumo del tabaco, el consumo del vapor o el consumo excesivo de cerveza o de gin tonic. Sí, te entiendo. Y una última cuestión. Al igual que se están prohibiendo espacios para fumar, vosotros pedís que se habiliten espacios donde se pueda hacer. Por ejemplo, salas de fumadores. Lo hemos visto en muchos aeropuertos. Sí, claro. Y las mismas terrazas. Si es que estamos hablando de educación, si es que estamos hablando, le comentabas, te he estado oyendo, y le comentabas al interlocutor anterior. Al médico, sí. Sí, al médico, te decía, un coche, ¿no? Pero bueno, yo tengo 3 hijos. A mí en la vida, ahora ya no soy fumador, pero he sido fumador hasta hace unos años. En la vida se me ocurriría fumarme un cigarro dentro de mi coche con mis niños. Claro. Que los metales quedan pegados claro, y si tengo la ventanilla abierta también quedan pegados esos metales de la motocicleta que está al lado mío, del repartidor, de la empresa o del autobús, del ayuntamiento X. O sea, al final es una cuestión de educación, es una cuestión de que tú eduques, de que si tú estás en una terraza y tienes una mesa al lado, pues te levantas un poquito y te vas para un lado. O le permites al del restaurante, al del bar, si la terraza tiene espacio, de poner una zona habilitada para que ese humo no vaya. Que fumes dentro de una marquesina, que fumes dentro de un coche. Hombre, ahora el fumador es el primero que no va a fumarte dentro de un avión, dentro de un autobús. No porque esté prohibido, sino porque por educación no se hace. O sea, al final, si todo pasa por prohibir, aunque lo maquillemos de regular, hay que saber regular, hay que hablar con todos los agentes. Claro, con toda la cadena de valor para poder decir, oye, ¿cómo se puede hacer esto por parte de la administración? Claro, en ese sentido, y ahora sí que termino, Miguel Ángel, con vosotros no ha hablado nadie. Con nosotros no se ha dirigido nadie. Ya. Pero yo creo que con nosotros, ni con el agricultor, al final tenemos que entender, te vuelvo a repetir, es un producto legal. El estanco no es un comercio, es una concesión administrativa
que depende del Ministerio de Hacienda. Entonces, ni se han puesto en contacto con nosotros, ni se han puesto en contacto con la hostelería, con el perjuicio que pueden tener económico. Ya lo tuvieron en su momento con la prohibición de fumar. Vale, perfecto. Ahora en las terrazas. Ni se han puesto en contacto con los agricultores, ni se han puesto en contacto con los transformadores, ni se han puesto en contacto con la distribución. O sea, al final ese es el problema de la administración, que no se pone en contacto con nadie. Pues estaremos muy atentos al desarrollo legislativo de la cosa y volveremos a hablar. Miguel Ángel Martínez, presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. Gracias y suerte, Miguel Ángel. Gracias a vosotros y muchas gracias. Adiós, chao. Bueno, todas las autonomías ya están de acuerdo en revisar la normativa, aunque difieren en el modo de hacerlo. Las hay que quieren prohibirlo en más lugares como las terrazas, otras apuestan por la autorregulación, mediante distintivos de calidad o incentivos fiscales a los espacios sin humo. Nadie ha preguntado ni a la hostelería ni a los estancos. Hoy en nuestro tema del día hemos analizado la situación regulatoria del tabaco en España. De momento no es más que un plan, pero dentro de poco aumenta el coto a los fumadores. El lazo a nuestro tema del día lo pone siempre Jorge Bustos. Cada vez que se habla de hacer leyes para reducir el consumo de tabaco, se forma mucho revuelo, pero, oye, nos adaptamos y quizás se agradece. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ángel. En este asunto de la ley antitabaco hay que recordar, y yo creo que es de justicia reconocer, que fue pionero el gobierno de Zapatero. En ese momento, en 2006, creo recordar, esa primera ley antitabaco causó mucho escándalo, fue mal recibida y algunos de los que sufríamos los efectos cuando salíamos a un bar o a una discoteca o a un restaurante y volvíamos con las ropas impregnadas hasta tal punto en hollín que casi teníamos que tirarlas a la basura o quemarlas en una hoguera para purificarlas, pues agradecimos después la prohibición. Aparte de los efectos que tiene sobre la salud pública, la restricción del tabaco también es una forma de consideración con los no fumadores. Ahora bien, en esta nueva propuesta de sanidad, más allá de la subida del precio de los cigarrillos, que si se traduce en recaudar más impuestos para la sanidad pública, no me parecería mal, haya cada cual con los vicios dañinos que se paga, pero también se está especulando con la posibilidad de vetar en las terrazas el tabaco. Claro, tratándose de un país como España, que vive del turismo, que vive de la hostelería y que vive de sus terrazas en una importante medida, esta ley podría tener efectos contraproducentes para la economía, aunque se busque mejorar la salud pública. Así que ojalá que los legisladores en este caso afinen bien y equilibren bien este deseo de contribuir a la salud pública sin dañar la gallina de los huevos de oro del PIB nacional, que es el turismo. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito_cope. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Estaría bien poner aire acondicionado, y pintar de nuevo, y poner césped artificial, y luces LED en la terraza. La primavera tu casa altera, porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com. No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. ¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras. En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. El campo está dividido, los agricultores no se ponen de acuerdo sobre el plan del gobierno para acabar con la crisis del sector primario. Una propuesta de 43 medidas que el ministro Luis Planas ya ha firmado con UPA, una de las 3 organizaciones agrarias mayoritarias, pero que no tiene el respaldo de las otras 2, Asaja y COAG. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Parte del campo podría volver a tomar las calles. Al menos desde COAG no descartan nuevas movilizaciones. Una hoja de ruta que se decidirá el próximo lunes tras rechazar firmar el plan de 43 medidas de Planas para terminar con la crisis en el campo. Tampoco Asaja secunda el acuerdo. Pedro Barato es su presidente. La Junta Directiva, por amplia mayoría, ha decidido no firmar estas 43 medidas. Hemos valorado el documento, hay aspectos positivos dentro del documento, pero para la firma yo creo que la Junta Directiva lo que ha dicho textualmente es que faltan todavía muchas cosas. Las organizaciones agrarias mayoritarias echan en falta más medidas para afrontar el aumento de costes y más instrumentos para evitar la competencia desleal de las importaciones. El ministro de Agricultura confía en que se sumen al acuerdo en los próximos días, tal y como han hecho UPA y Unión de Uniones. Todos los viernes hablamos de economía con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, jefa de la sección de economía. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy argumentan, como nos ha contado Marta, que son insuficientes y que han perdido confianza en el ministro. ¿Cómo lo ves? Pues sí, la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando nos mandaron el miércoles por la tarde la firma del acuerdo solo con una de las asociaciones, sí, y además la minoritaria. Digo, bueno, y esto además eso a bombo platillo, nos mandaron la nota de prensa, la foto. Digo, qué cosa más rara, y probablemente sea por eso, ¿no? O sea, que tenía tanta prisa el ministro por hacerse la foto que al final le ha salido mal, no ha esperado a que las otras organizaciones pues consultaran a sus juntas directivas y no han querido firmarlo. Es verdad que en esas 43 medidas y en lo que aprobó la propia Comisión Europea pues hay avances importantes, pero es verdad, bueno, que siguen quedando muchas cosas en el tintero, ¿no? Sobre todo se quejan del sector de la ganadería, ¿no? ¿Qué pasa con el lobo? Que se sigue manteniendo como especie protegida y tienen muchos problemas. Se quejan también en el aspecto agrícola de esas importaciones que hacen competencia desleal. En fin, pero yo creo sinceramente que sí que se han dado avances importantes y que el hecho de que estemos en año electoral en la Unión Europea pues ha sido al final desde luego una suerte para los agricultores europeos, porque Bruselas se ha movido con mucha más rapidez de lo que hubiera hecho en otros momentos. El precio del barril de petróleo se ha situado en máximos de este año, se paga a $91. Ojo, todavía me acuerdo, una vez con Hugo Chávez, que se hablaba de que llegaríamos a 100, pues estamos ahí. De hecho, el de Brent no era tan caro desde el pasado mes de octubre, por aquel entonces se revalorizó por el conflicto en Gaza. ¿Qué ha pasado? Pues nada, estamos yo creo en un momento en el que hay bastante demanda de energía, las economías pues están repuntando y la historia es que la oferta, los países productores no quieren aumentar
esa oferta, con lo cual al final la ley de la oferta y la demanda lo que hace es presionar. Si hay más demanda y la oferta se mantiene estable, lo que hace es presionar los precios al alza, ¿no? Lo que pasa es que esto, claro, pues nos va a repercutir ya de golpe en los precios de los combustibles, que ya lo estamos viendo, y luego también en la inflación, ¿no? En ese proceso de moderación de la inflación. Bueno, que en España el último dato habéis visto que ha vuelto a repuntar y nos estamos alejando de la Unión Europea. Estuvo Sánchez presumiendo mucho tiempo que teníamos la inflación más baja, pues ahora estamos prácticamente a la cabeza de los grandes países europeos en inflación. Esta semana ha comenzado la campaña de la renta. En ABC os habéis fijado en la presión fiscal que sufrimos en España. Superamos la media europea, estamos en el top 5. Ponéis el foco en que lo que son especialmente elevadas son las cotizaciones sociales, Yolanda. Pues sí, la verdad es que esta semana hemos visto dos informes, uno del Instituto Juan de Mariana y el otro del Instituto de Estudios Económicos, y la verdad es que son coincidentes. Es verdad que el Gobierno sigue insistiendo, no es que seguimos teniendo la presión fiscal más baja que en la Unión Europea, y es verdad que todavía no hemos alcanzado esa media, pero lo cierto es que hemos subido mucho más rápido que ellos, que desde que está el señor Sánchez en la Moncloa, y sobre todo desde la pandemia, pues España ha sido el país desarrollado donde más han subido los impuestos. Y la verdad es que lo especialmente grave es que si comparas las cifras con Europa, donde sí estamos por encima de esa media europea es en cotizaciones sociales, sobre todo en cotizaciones sociales empresariales, las que pagan las empresas. Entonces eso sí que no tiene ni pies ni cabeza. Que el país con más paro de Europa sea el que más grave el empleo, pues es una contradicción absoluta. Claro. También os he leído, y el Gobierno ha desviado 2.000 millones de euros de ayuntamientos y comunidades para adquirir el 10% de Telefónica. Recorta recursos destinados a ayuntamientos y comunidades y los pone para esta operación. ¿Cómo se ha hecho? Pues hombre, lo que ha cogido, como no tiene presupuestos, si recordáis cuando anunció el señor Sánchez que renunciaba a presentar esos presupuestos, lo primero que dijimos todos, oye, la operación de entrada de la SEPI en Telefónica se queda en el aire. Pues lo que han hecho es coger dinero de una partida que se llama patrimonio, aportaciones patrimoniales a comunidades autónomas. De ahí han cogido 1.500 millones y otros 500 millones de aportaciones patrimoniales a los ayuntamientos, que es lo que se dedica al FLA. ¿Os acordáis, no, de ese dinero que se daba a las comunidades que no podían salir a los mercados porque no tenían ahí financiación y así la obtenían más barata? Pues nada, la han quitado de esas partidas, como no tenían presupuestos, y bueno, se lo han dado a la SEPI para que compre Telefónica. Claro, el problema será si luego van a necesitar ese dinero los ayuntamientos y las comunidades autónomas, a ver de dónde lo sacan, ¿no? Claro. Y una última. Grifols ha vuelto a ser noticia esta semana al admitir que su deuda es 1.000 millones más del cálculo inicial. Lo hace tras la investigación que ha hecho la CNMV. Grifols ha sido protagonista también en una bolsa de Madrid que ha caído esta semana, pero que aguanta los 11.000 puntos. Fernando Mañueco, buenas noches. Buenas noches. La bolsa se ha frenado después de rozar sus niveles más altos de los últimos 7 años. El índice IBEX 35 defiende los 11.000 puntos. Han surgido algunas dudas en los mercados tras las sólidas cifras de actividad económica que se han ido conociendo en Estados Unidos. La firmeza del mercado laboral y del inmobiliario reducen las probabilidades de que la Reserva Federal baje el precio del dinero en los próximos meses. Ya no está tan claro que ese primer recorte de tipos tenga lugar en junio, como se esperaba. Algunos miembros del Consejo de la Reserva han dejado caer incluso la posibilidad de que este año no haya recortes en el precio del dinero. En Europa, por el contrario, se mantiene el horizonte de una primera rebaja de tipos de interés en junio. El BCE celebrará su próximo consejo el jueves próximo. En estas semanas ha destacado la subida del petróleo. Roza los $91 por barril. Es su nivel más alto desde octubre. Se ha encarecido $10 en tan solo mes y medio. La OPEP y sus socios mantienen sus actuales restricciones a la producción. El precio del petróleo se ha visto impulsado además por la creciente tensión en Oriente Próximo y por los ataques de Ucrania a refinerías rusas. El sector textil ha vivido los últimos años en una montaña rusa. Sus ventas se desplomaron durante la pandemia, 2 años muy difíciles que pusieron en jaque al sector. Todo cambió en el 22. Desde entonces las cifras volvieron a ser positivas. Hasta ahora esa ha sido la tendencia general. Y digo hasta ahora porque en marzo las ventas se han derrumbado, casi un 8% en un solo mes. Dato que viene a confirmar las dificultades que atraviesa un sector con un peso muy importante en la economía española, casi un 3% del PIB. Eduardo Zamácola
es el presidente de Acotex, la patronal del textil en España. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, un placer hablar contigo otra vez. Gracias por atendernos, como siempre. Un placer. ¿Por qué se ha roto esa dinámica? Bueno, aquí es verdad que en el mes de marzo y mes de abril siempre tenemos un dilema y es cómo cae la Semana Santa, y normalmente lo que hacemos es sumamos y juntamos el mes de marzo y el mes de abril porque depende cómo caiga, un mes será más afectado que otro. Pero la realidad es que el mes de marzo ha sido malo también porque hemos tenido una climatología muy adversa. Ha sido un mes con muchísimas lluvias, con frío, y lo que tenemos en las tiendas ahora mismo es producto de verano y hace que sea más difícil vender. De ahí esa caída tan abrupta, y que creemos que el acumulado entre marzo y abril, por mucho que esperemos y confiemos que abril suban las ventas, pues creo que va a ser duro y que va a haber una caída con respecto al año anterior. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué dificultades atraviesa el sector textil en este momento? Pues mira, son muchísimas, porque la primera dificultad que tenemos es que no conseguimos remontar las ventas, no conseguimos llegar a las cifras de antes de la pandemia. Pero yo te diría que un problema más importante aún es la rentabilidad. Y es que no solo no conseguimos esas cifras de antes de la pandemia, sino que los costes se nos van incrementando cada vez más. La presión fiscal, como estáis comentando durante toda la noche, cada vez va en aumento. Las cotizaciones a la seguridad social suben, los costes laborales van subiendo, y hace que cada venta que tengamos tenga menos margen bruto. Entonces, al final, vendemos menos, pero sobre todo tenemos mucho menos margen. Claro. Entonces, eso hace que la sostenibilidad de tener nuestros comercios abiertos pues se vea en entredicho. ¿Está obligando el auge de la moda online, con plataformas como Shein, por ejemplo, obligando a las grandes cadenas a recortar el número de tiendas físicas y, por lo tanto, el empleo? Vamos a ver, yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta, primero, que las cifras que damos nosotros siempre son acumulativas entre tienda física y tienda online. O sea, que cuando caen un 8% en el mes de marzo, también ha caído el comercio online. Lo segundo es que plataformas como Shein, que de repente llegan a España con un furor brutal, con unos costes o con unos precios de venta tan ridículos, tan bajos, y que la gente pues dice, oye, pues estoy dispuesto a comprar esta prenda que vale muy poco porque la uso 2 veces y la tiro, está claro que hace daño al comercio tradicional y a otras cadenas. Y luego es verdad que cuanto más vendamos online, menos comercio físico. Yo siempre digo que el comercio es un motor para cualquier barrio o ciudad de nuestro país. Y el tener el comercio abierto, el comercio físico abierto, hace que esa calle esté iluminada, esté cuidada y sea una calle que la gente le guste transitar y que sea segura. Si lo que nos encontramos son locales vacíos, bueno, pues eso hace que sean calles más peligrosas y más oscuras. Y es verdad que eso te cambia la configuración de una calle, de un barrio, de una ciudad. Ahora atravesamos una época ya sin rebajas hasta el verano, ¿no? Pero es verdad que ya no son lo que eran esas rebajas, ¿no? ¿Qué efectos? O sea, ¿cómo ha cambiado eso? Y no sé si es mejor o peor para el propio sector textil, cómo se conciben ahora las rebajas, no estar tan específicamente situadas en un momento. Pues es uno de los grandes debates que tenemos en el sector. Esa liberalización de las rebajas que vivimos en el año 2012 hace que tengamos que cada comercio pueda hacer la rebaja cuando quiera y como quiera. Eso lo que supone es que lo primero es que creo que lo que tienes que hacer es diferenciarte. Si las tiendas tradicionales o pequeños comercios no tienen la capacidad para hacer descuentos continuos, como sí que pueden las grandes cadenas, lo que tienes que hacer es diferenciarte lo máximo posible y tienes que ofrecer algún tipo de servicio adicional, una atención al cliente específica, o tienes que tener un producto que sea aspiracional para tu consumidor, o todos los atributos que tiene una marca. Es verdad que no se puede poner puertas al campo, y si hoy en día tenemos un comercio online que puedes vender 24/7 con todo tipo de descuentos y rebajas y con productos de todo el mundo, no parece que tenga mucho sentido que limitemos eso en la tienda física. Pero es verdad que es una situación, una dificultad adicional con la que nos encontramos, y al final cuando te aprieta el bolsillo y ves que no ves, es muy fácil decir, pues tiro de descuento, voy a hacer una rebaja, pero eso tiene unas consecuencias muy negativas para el sector. Y la última, Eduardo, ha habido despidos en grandes empresas textiles. ¿A qué se debe? ¿Esto ha venido para quedarse? ¿Esto puede seguir en aumento? Vamos a ver, yo repito, la situación del sector es tremendamente complicada. Estamos vendiendo menos que lo que vendíamos antes de la pandemia y estamos vendiendo sobre todo con mucho menos margen y la rentabilidad no está ahí. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre digo que los comerciantes somos unos supervivientes y casi diría unos superhéroes,
que mantenemos nuestros comercios abiertos, incluso cuando nos ponen más impuestos, más tasas y nos hacen menos caso. Hay que recordar, el gobierno central ahora mismo parece que el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio ha quitado la Dirección General de Comercio y va a dejarla en una subdirección general. Pues parece que no tiene mucho interés en que el comercio siga adelante y que sea uno de los motores de la economía española y que creamos empleo y todo ese tipo de cosas. Yo creo, ya lo he dicho muchas veces, nos tiene completamente abandonados, no nos hace ni caso. Bueno, ya casi lo único que pedimos es, oye, mira, no nos agravéis más, no gravéis más con más tasas, más impuestos y no pongáis más dificultades, dejarnos trabajar y ya tendremos nosotros adelante. Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, la patronal del textil en España. Como siempre, gracias y suerte, Eduardo. Ángel, como siempre, un millón de gracias y también, como siempre digo, a los comerciantes, ánimo, hay que aguantar, hay que seguir, que esto terminará haciendo adelante y animar a todos los consumidores a que vayan al comercio español, que es una maravilla, es una relación calidad-precio, servicio que no existe en el mundo, así que ánimo a todo el mundo. Tomamos nota. Gracias, Eduardo. A vosotros un saludo. Yolanda, hasta la semana que viene. Buenas noches y buen fin de semana. Cuídate. Adiós. Chao. Todos los viernes hablamos de movimientos, situaciones, tendencias a nivel mundial. Imagínate ir a un establecimiento de comida rápida y que dependiendo de la hora y el día a la que vayas te cobren una cantidad diferente por tu hamburguesa. Un sábado a las 11 de la mañana te puede costar 9 euros, pero un miércoles a las 2 de la tarde puede valer 4. Bueno, esto puede llegar a ser una realidad en no mucho tiempo. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La tendencia que nos traes hoy se llama algo así como precios dinámicos. Precios dinámicos, Ángel. Hemos hablado aquí en esta linterna, en esta sección, esta clase de economía, que la hamburguesería norteamericana Wendy's se plantea instalar estos precios. Por eso dices lo de que puede que lo veamos en no mucho tiempo. Es verdad que Wendy's no está aquí en España, pero Wendy's es una cadena de comida rápida y está instalada en todo Estados Unidos. En cualquier momento puede desembarcar en cualquier otra, por ejemplo. Pero esto de los precios dinámicos es algo que no es nuevo, que nos resulta más familiar de lo que creemos. Por ejemplo, a la hora de comprar unos billetes de avión, en ese caso depende de a qué hora y en qué día de la semana lo hagas. Y esto está comprobado, ¿eh, Ángel? También, por supuesto, para qué fecha concreta quieres hacer ese viaje. O una reserva de hotel. Pero ocurre también a la hora de coger un Uber, un Cabify, por ejemplo. En el taxi quizás no, pero en los otros sí. En los otros sí, en los VTC que se llaman, pasa constantemente. No vas a pagar lo mismo si lo coges a una hora u otra del día. Pero tampoco, esto es muy importante, si lo coges a la salida de un concierto, a la salida de, por ejemplo, un teatro, a la salida del cine, ahí cuesta un poquito más. Y son ejemplos de esta estrategia por la que las empresas ajustan el coste de sus productos o servicios pues de acuerdo a la demanda del mercado. ¿Es solo por la ley de oferta y demanda? No, hay bastantes más variables. Por ejemplo, las empresas ajustan también ese coste contando con la disponibilidad de su inventario. Y ojo, esto es muy importante y esto es lo que hacemos más a menudo, Ángel, si compramos a través de Internet. Por algo muy importante, y hemos hablado aquí alguna vez de ello, por nuestro historial de navegación. A ver, explícame, ¿eso qué quiere decir? Claro, imagínate que quieres comprarte unas zapatillas deportivas para salir a correr, nos metemos en Internet, comenzamos a buscar, no nos convencen del todo, lo dejamos ahí, al día siguiente volvemos a hacer lo mismo, nos pasa lo mismo, terminamos de ver el color, no nos convence. Bueno, pues a partir de ahí, por las famosas cookies, de las que hemos hablado en alguna ocasión, nos vamos a ver apabullados de anuncios sobre calzado durante semanas. Los que nos están oyendo saben de sobra de lo que estamos hablando. E imagínate que son muchas las personas, además, que están buscando el mismo modelo que tú. ¿Qué hacen las páginas de venta online? Pues subir el precio. Ojo, y además mucho. Pero no solo por la navegación, porque evidentemente dejas huella. Es que de lo que estás hablando también te escuchan. También te escuchan. Sobre todo en las redes sociales pasa muy a menudo. O sea, tú y yo nos podemos hablar de algo y cuando llegas a casa abres el periódico y dices, coño, la publicidad que me salta ahí tienes es de lo que he hablado hace un rato. Exactamente. Sí. Oye, ¿qué piensan las empresas sobre la fórmula de los precios dinámicos? Bueno, hay que reconocer que hay bastante disparidad de opiniones porque para las empresas que lo llevan a cabo o que se lo están pensando, les parece algo justo y que mejora el funcionamiento del mercado. Y de hecho hay expertos que van en esa misma línea, que aseguran que sería beneficioso pues que la implantaran todo tipo de empresas. Poniendo ejemplo, por ejemplo, mira esta campanita.
No sé si sabes lo que significa, Ángel. Esto significa que puedes tomarte todo gin tonic gratis. Exactamente. ¿Eh? ¿Cómo se nota los que hemos visitado algún que otro pub inglés, sobre todo porque la happy hour de los bares, que es muy típica en el mundo anglosajón, es cuando las bebidas cuestan menos para así incentivar las ventas en los momentos de menor afluencia. Por ejemplo, pues un miércoles, un jueves por la tarde, que no suele haber tanta gente en ese pub, pues es cuando te ponen las copas, las cervezas, los refrescos a menor precio. Y es algo que, por cierto, lo decimos, lo hacen algunos, como no, pubs británicos, y yo sé de lo que hablo. Sí, no, que ahí te has chupado unas cuantas happy hours. Sí, pero ya lo decíamos. ¿Y por qué llega la crónica tan tarde? Claro, estaba de happy hour. Pero bebía Coca-Cola, ¿eh? Ya. ¿Por qué no hay más empresas que usan esta fórmula? Bueno, dicen los expertos que las distintas compañías no se están atreviendo a experimentar, pero que podría ser un beneficio para ellas porque también sería incluso para el propio cliente, para el propio consumidor al final, porque podríamos utilizar nuestras decisiones de compra para seleccionar colectivamente las opciones que preferimos y así descartar las que no nos gustan. O sea, en resumen, sería una especie de criba que haríamos nosotros mismos y no solo las propias empresas, que son las que deciden básicamente si un producto gusta o no termina de gustar. ¿Qué argumento usan los que están en contra de esta fórmula? Que son, por ejemplo, Ángel, pues las organizaciones de consumidores dicen que unos precios dinámicos que cambian constantemente, sin ton ni son, pues suponen una falta de transparencia de cara al consumidor, que es quien se ve incapaz de tomar decisiones informadas. Básicamente, pues eso, que como no sabemos cuánto nos va a valer cuando vayamos a comprar, porque no nos beneficia. Claro. Eso es lo que dice. Si esto es una tendencia más o menos inexorable, hemos visto en los VTC, lo hemos visto en la comida rápida, en los transportes, en el turismo, quien quiera evitarlo, ¿qué tiene que hacer? Hombre, en algunos casos es imposible. Por ejemplo, si tú vas a un bar y hay una happy hour, pues no puedes evitar que te cobren menos, que eso al final es beneficioso para ti. O si vas a coger un VTC, pues tampoco lo vas a poder evitar porque sí, pero es verdad que si hay fútbol y pides el VTC a la salida, te va a costar más caro que si lo pides al día siguiente. Eso es impepinable. Digo, poner un ejemplo. Eso no lo vas a poder evitar. Pero en las compras online sí se puede evitar, sobre todo a la hora de comprar los vuelos o en la ropa que queremos. Tenemos que utilizar, dicen estas organizaciones de consumidores, el modo incógnito de nuestro navegador, que es básicamente así como una página web, pero que no deja señal o no deja rastro. Digámoslo así porque tampoco es con 100%. Pero así evitaremos que nos espíen y decidan subir, por ejemplo, pues el precio de una noche de hotel, tú lo decías antes, o si la has buscado en varias ocasiones antes de reservarla, pues que te generen un poquito más el precio. Y luego también podemos, aunque eso sea más complicado, y hay que explicárselo a algunos, borrar las cookies y nuestro historial de navegación. Pero eso yo te digo que es un poco más, hay que meterse ahí. Y hablar en clave para que no nos escuchen. Claro, exactamente. Bueno, eso también, claro. Porque si no, como cada viernes, hablamos de movimientos, situaciones que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial, hoy con Iván Alonso. Qué curioso tema. Gracias, Iván. A ti, Ángel. Chao. Como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de Adolfo Suárez, una de las figuras clave de la transición en la que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, es Adolfo Suárez. Fue el primer presidente del gobierno entre 1976 y 1981. Por el desmantelamiento de la UCD, en 1981 presentó la dimisión. Muchos fueron los títulos y distinciones que le concedieron, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1996. Falleció el 23 de marzo de 2014 y a su capilla ardiente acudieron miles de ciudadanos con colas kilométricas ante el Palacio de las Cortes. En su tumba reza el epitafio: "La Concordia fue posible". A título póstumo, se le concedió el collar de la Orden de Carlos III y el aeropuerto de Madrid-Barajas lleva su nombre. Se acaban de cumplir 10 años de su fallecimiento y nadie se acordó de hacerle un reconocimiento. La familia dividida, los políticos a lo suyo y el resto olvidamos
que de bien nacidos es ser agradecidos. Buen fin de semana, Ángel. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Nos damos un paseíto por las redes. Hemos hablado sobre la tendencia de precios dinámicos. Silvia. Sí, dice Pilar sobre este tema. Sí que es cierto que a veces, a ciertas horas por la noche, coger un vuelo es más barato que si lo miro por el día. También nos ha mandado su mensaje Juan. Él nos escribe: cuando me quiero comprar unas zapatillas, es verdad que las miro por internet, comparo diferentes buscadores, pero que a medida que pasan esos días, pues que se nota el cambio en el precio. Noticia también del día de hoy: Puigdemont deja Waterloo, se muda al sur de Francia. Eso es, qué tristes van a estar en Waterloo, sí. Totalmente. Luis, pues nada, ya está un pasito más cerca de España, me lo imagino desde la frontera, riéndose de todos nosotros. Y luego también está el mensaje de Laura: en menos de lo que queramos darnos cuenta, ya lo tenemos aquí de vuelta, tiempo al tiempo. ¿Quién nos iba a decir hace unos años, cuando se fugó, que acabaría amnistiado? Y esperamos mensajes. En facebook.com/la linterna COPE, también en X, en @expósito COPE, tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito_COPE. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. I'm gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Pues nos queda media horita nada más con la linterna encendida de este viernes. En un ratito ya viene Irene Pozo con la linterna de la iglesia. Ojo, dentro de 30 minutos. Gracias, Silvia. Adiós, Ángel. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE. Es noticia Luis Rubiales, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol. En la pista le esperaba una furgoneta oscura de la Guardia Civil. Os quiero recordar que el Consejo Superior de Deportes se puso de su lado y nos quiso vender a todos que el malo de la película era Tebas. El Comité de Disciplina sanciona al Getafe con el cierre parcial de la grada del Coliseum por los insultos racistas a Marcos Acuña. Presidente del Getafe, Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tolerancia cero. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número 1 del deporte. Cuando rascas un Rasca Cleopatra, un Rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios. ¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar? Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito. Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. La vida de los humanos parece complicada, Al. Mucho, Di. Trabajar y conciliar. Comer sano y ahorrar. Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser... Así de fácil. Así de Aldi. Y es que cuando la compra es más sencilla, Al. La vida es menos complicada, Di. Así de fácil. Así de Aldi. ¿Qué viento hace? ¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos. Hoy, prueba la ensaladilla rusadía al punto con un 24% de descuento. Por solo 1,35 la bandeja de 250 gramos. En tiendas y en día.es.